Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. El día de hoy tenemos el webinar Contrataciones a prueba de balas, escala tu equipo y reduce la rotación usando psicometría digital. El día de hoy tenemos invitado al doctor Ramón Gómez. Es un honor tenerlo aquí presente. Él es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Psicología Organizacional y doctorado en Alta Dirección y Negocios. Con más de 10 años de experiencia en el área de desarrollo de talento, desde analista de recursos humanos hasta ocupar la dirección de talento. Ha colaborado en empresas como Grupo Walmart, Coppel, Grupo FEMSA, entre otros, reconocido en el 2022 por parte del Organismo Internacional de la Juventud y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano por su labor en el desarrollo de talento joven, posicionándolo dentro de las 70 empresas a nivel mundial que cuentan con un programa certificado. Actualmente es docente universitario en el área de ciencias administrativas y desarrollo de talento, consultor y conferencista en temas de recursos humanos. Es un honor tenerlo aquí presente, doctor Ramón, y damos inicio a este webinar. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos y pues quiero comenzar diciendo que durante estos minutos que vamos a estar en la sesión, pues quiero hablarles y más que hablar del tema, hacer como esta promesa muy audaz quizás para algunos en respecto a cómo cubrir y realmente eliminar el 80% de las malas contrataciones que tenemos nosotros en las empresas cuando usamos herramientas que nos ayudan y que trabajan por nosotros y hacen esto mucho más sencillo, y es como si lo hiciéramos en piloto automático. Posiblemente algunos de ustedes alguna vez ha sentido esa frustración de que contratamos a alguien, hacemos entrevistas, vamos por múltiples filtros y parecía perfecto esta persona. Decíamos, es el empleado ideal, el candidato ideal. Entra a la empresa y a los 3 meses resulta que renuncia, sorpresivamente. O peor aún, vemos que esta persona intoxicó al equipo que ya teníamos nosotros. Entonces, si ustedes alguna vez han sentido esa frustración, este webinar es para ustedes y justo vamos a hablar de cómo resolver esos temas. Y más que resolver, tendríamos que comentar qué hace o qué provoca ese tipo de situaciones. Muchas veces en la psicometría se ha pensado que tenemos que ser expertos o psicólogos 100% para entender las pruebas. Cuando era la época de papel, era muy común tener al de psicología con su batería de pruebas y esta persona puede ser a quien interpretaba dichas pruebas. Hoy en día, con múltiples herramientas que existen, en una época donde la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda, pues sabemos que la parte del análisis tiene que ser humana, pero ya hay más formas que nos permiten entender cómo estas pruebas nos dan justamente esta herramienta. Y, como les digo acá, cómo leer a nuestros candidatos antes de que firmen el contrato. Y evitemos justo que pasemos por esos malos momentos que comenté al inicio. En las entrevistas, muchas veces cuando platicamos con el candidato, muchos se van a corazonadas, es decir, sentí una buena vibra con esta persona y creo que sí va a ser el candidato idóneo. Pero si nosotros realmente tenemos una plataforma que nos permita de manera digital al 100% tener los datos de nuestros candidatos, saber cómo piensan, saber en qué situaciones van a reaccionar ellos y cómo van a reaccionar, esto reduce mucho el tema de que el empleado que contratamos hoy en 2 o 3 meses se vaya o incluso que sea alguien que contamine el equipo de trabajo o que cometa actos que no son éticos en la empresa. Dirían, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Realmente existen muchas herramientas y por eso hoy vamos a hablar de la psicometría, pero también hablando justo de cómo usamos la tecnología en esta parte. ¿Cuánto cuesta realmente una mala contratación? Más o menos, dependiendo en qué momento se vaya esta persona, puede ser de 1 año hasta año y medio en términos de capacitación. También tenemos esta carga administrativa, porque si queremos que esta persona ingrese a trabajar desde el día uno, sabemos que hay un proceso anterior que hay que realizar, que alta en el seguro social, establecer el contrato, firmar contrato, que la inducción, que la capacitación.
Y todo ese proceso también hace que recursos humanos tenga que dedicar cierto tiempo que después de unos meses esta persona ya no está o vemos que contamina el equipo, decimos, bueno, fue una inversión que realmente no nos sirvió, que tiramos ese dinero a la basura. Por eso, al hacer esta mala contratación, tenemos ese impacto negativo en el equipo y la pérdida de la productividad. Y también hay otros costos ocultos de reclutamiento y selección repetidos, como cuáles, si ustedes realizan campañas en medios digitales para una contratación, es un dinero que otra vez tendremos que aplicar si tengo que cubrir la vacante nuevamente. El tema de la rotación de personal. Contrato 10, se me van 5, vuelvo a contratar otros 10, se me van otros 10 y así es un cuento de nunca acabar. Y eso tampoco le da una estabilidad a la empresa. No solamente es el sueldo que estuvimos pagándole a esta persona, como dijimos, tiempo de contratación, tiempo de que estuvimos buscando muchos candidatos y descartamos otros, el tema de, incluso en los de recursos humanos, este impacto moral que le llamo yo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, hice todo bien, entrevisté, pasamos por ciertos filtros, usé esta prueba psicométrica que según es la que me dijeron que es muy buena, y aún así resulta que el candidato no es lo que esperaba la empresa, no hizo sinergia y realmente es un trabajo tirado a la basura. Y viene esa frustración, y si en nuestro equipo de trabajo, quien toma la decisión dice, el DRH no sabe hacer su trabajo, ¿qué va a pasar con el de reclutamiento o con el que esté en esa área? Depende de cómo esté la empresa, pues van a decir, ¿sabes qué? No nos ha dado cierto resultado, vemos que la gente no dura en la empresa, así que pues también te tienes que ir. En muchos casos, el hacer una mala contratación puede terminar en que incluso el de reclutamiento se vaya de la empresa. ¿Por qué? Porque es más fácil que diga, bueno, él lo contrató, él no hizo bien su trabajo, se tiene que ir. Entonces, con lo que estamos viendo y lo veremos el día de hoy, dejaremos de adivinar, dejaremos de saber si este candidato es el correcto o no. No vamos a ir con corazonadas, vamos a ir con datos duros y vamos a ver de qué manera desciframos nosotros a este posible trabajador. Para ello, hablamos de la psicometría. Como dijimos, no todo es el tema de una prueba psicométrica mágicamente me dirá quién sí y quién no. O sea, hay un proceso que tenemos que hacer, pero si vamos a una entrevista clásica, yo lo comparo siempre con cuando alguien quiere comprar un vehículo usado. ¿Y qué pasa? Si nada más me voy porque, tiene muy bonita pintura, estéticamente se ve muy bien, o no revisé a profundidad que si el motor y otras características del carro, resulta que cuando yo esté usando ese vehículo, al poco tiempo hay que pagar mantenimiento de alguna pieza, cambiar otra, o cambias el motor, porque resulta que por dentro este vehículo no estaba bien. Nos dejamos llevar por la parte estética de ese vehículo. Y muchas veces en una entrevista clásica suele pasar eso. Nos vamos con esa primera impresión que nos da. Si saludó correctamente, cómo se sentó. Y habrá muchos manuales que ustedes han leído de cómo leer a las personas, pero realmente sabemos que también hay candidatos que se preparan muy bien para las entrevistas. Y justamente ya le dieron el manual, que tienen que ir bien vestidos, bien presentables, que investigan a la empresa. O sea, sabemos que hoy en día hay candidatos que también se preparan para una entrevista. No es como antes, donde no había mucha capacitación en ese aspecto y quizás era más común o una manera más sencilla de identificar quién era el bueno. Pero en esta época, donde estamos también rodeados de mucha tecnología y muchas herramientas, también podemos cometer ese error si me voy por la parte clásica. Ese punto de inflexión que tenemos como empresa de decir, bueno, ¿cómo puedo decidir ese futuro del talento que estoy contratando? ¿Cómo puedo saber si realmente esta persona va a durar el tiempo que deseamos en la empresa o incluso si va a crecer con nosotros? Entonces, si nosotros seguimos basándonos nada más en entrevista y en alguna prueba, ya sea de talento, muy pocas veces veremos ese lado oculto del trabajador. Casos de personas que han hecho cosas negativas a las empresas hay muchas. Desde algo que alguien borre documentos sensibles de la empresa por cierto coraje que tenga con la empresa o por descuido, porque algunos también son por descuido. ¿Cómo detectar esa parte? Y otro tema, muchas veces en las pruebas psicométricas, ya sea que lo usaron en otra empresa y va uno con su conjunto de baterías,
no todas las pruebas son para todos los candidatos. Hay pruebas muy específicas para puestos de trabajo, pero ¿cómo saber cuál es la adecuada? ¿Qué tengo que revisar para saber qué tipo de prueba tengo que aplicar para cada perfil y para cada nivel jerárquico? Porque también de eso depende. Entonces, en muchos casos, hasta un 60-70% incluso de las renuncias en los primeros 6 meses, habitualmente, tiene que ser esa incompatibilidad cultural, a que lo que vendimos como empresa, lo que nos vendió el candidato, no hizo match. Y obviamente, ese tema de la falta de habilidades blandas que pueda tener el candidato o no habilidades técnicas que pueda tener, las cuales no se identificaron en una entrevista. Así que hoy en día, estos departamentos de RH modernos ya no gastan estas horas revisando expedientes, porque hay aplicaciones que nos permiten revisar justamente qué características tiene, al menos en papel, un candidato. Y ese trabajo administrativo se delega a esas plataformas digitales que me analizan los currículums, analizan historial, verifican incluso el historial laboral y cuando nos dan esta información ya tengo un reporte que me dice, en primera instancia, ya me filtró los currículums. Me dice, de los 100 currículums que recibiste hoy, estos 30 por lo menos cumplen con ciertas características. Y seamos honestos, incluso en el chat pueden comentar lo siguiente. ¿Quién de ustedes ha sentido que después de un proceso largo de reclutamiento y selección de personal, sienten que ese dinero se fue a la basura cuando contratan a alguien que parecía muy increíblemente bien en la entrevista? Pero ¿qué pasó? Un mes, mes y medio, 2 meses después se dan cuenta que no es lo que ustedes pensaron. ¿Quién de ustedes realmente ha sentido esa sensación de decir, hice un buen proceso, pero al final el candidato no fue lo que yo esperaba o lo que yo pensé que iba a ser? Pueden colocar ahí la palabra yo ya pasé por esto, o tienes mucha razón, o a lo mejor pueden también comentar en el chat, yo no he tenido esa experiencia, afortunadamente, y también es muy válido. Entonces, un punto principal en muchas áreas de reclutamiento y selección de personal es eso, de que hacen un proceso largo, hicieron entrevistas, hicieron campañas en redes sociales incluso, hay quien volantea todavía, quien pega sus publicaciones, hay quien incluso va a ferias de empleo, y después de que llega con todo este tipo de cosas, hacen entrevistas a 50, 100 personas, gastaron semanas de trabajo, presentan al candidato, ya están contentos de que por fin va a quedar, y al mes no es lo que esperábamos, ¿verdad? Y eso no es como las aplicaciones de que puedes cancelar cuando tú quieras. Si tienen un contrato establecido, hay quien dice, bueno, que compre el contrato básico y ahí acabamos porque no fue lo que esperábamos. Pero les digo, ¿cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo se va en esa contratación? Ahora sí, ¿qué pasa? Y voy a hablar de tres pruebas principales. Ojo, hay más, pero en nuestro universo de puestos que tenemos en México, son las pruebas principales que si las combinamos adecuadamente, nos da mucha información de nuestro candidato. Si ustedes ya han usado pruebas psicométricas, ya sea en una plataforma o de manera física, o ya tienen cierta experiencia en esto, conocerán esta prueba que se llama Cleaver. Aquí les pongo que es cómo identificamos nosotros el comportamiento bajo presión. ¿Qué mide realmente esta prueba? Mide 4 dimensiones críticas del comportamiento laboral. Número 1, ¿qué tanto empuje tiene el trabajador? La influencia, la constancia y el apego a las normas. En el tema de empuje, vemos cómo es su iniciativa y proactividad en situaciones desafiantes. ¿Cómo reacciona esta persona? ¿Es alguien que ante estos desafíos va al frente y busca superar cada obstáculo o es alguien que realmente se queda estático y no sabe cómo reaccionar? Está esperando que alguien le diga qué tiene que hacer. En la influencia, vemos qué tan capaz es de persuadir y cómo es su liderazgo natural. ¿Es alguien que puede tomar el equipo al hombro y decir, vamos por este camino? ¿O es una persona que prefiere seguir estas indicaciones, prefiere estar como seguidor y no como líder? La constancia, que es la persistencia y resiliencia a los obstáculos. Recordemos que hoy en día esta palabra de resiliencia es muy, muy común. ¿Y qué tanto se apega a lo que tenemos como procesos y procedimientos?
Esto es muy importante porque recordemos que si una empresa va a tener éxito y logra los objetivos, es porque efectivamente se está pegando a las normas que tenemos como empresa y a los procedimientos de la misma. Entonces, aquí vamos a ver nosotros cuál es su reacción cuando las cosas salen mal o no salen como lo esperábamos. Podrán decir, es que se miraba muy quieto en la entrevista, se miraba que no mataba ni una mosca, pero de repente explotó, eh, reclamó, se peleó con todos y pues abandonó la empresa. O sea, ¿cómo podía saber que eso iba a pasar? Esta prueba nos da ciertos parámetros donde podemos tomar esa decisión. Por ejemplo, una empresa que, que era B2B, tenía alta rotación, contrataba perfiles muy analíticos, pero estas personas solían frustrarse cuando recibían un no. Cuando se aplicó el Cleaver, justamente en ese tipo de perfiles, esa rotación bajó hasta un 40% y las ventas también subieron. ¿Por qué? Porque el equipo ya tenía esa resiliencia al no, ya tenía, como decimos, esa resistencia a que el cliente diga no o esas objeciones. Pero si yo contrato a alguien que ante el primer no del cliente se cae y no quiere seguir, ¿cómo creen ustedes que va a seguir vendiendo? Un puesto clásico en esto serían los agentes de ventas de autos. ¿Cuántas personas o cuántos prospectos no entran a una agencia de autos? Y después de mostrarle el vehículo, hacer hasta una demo, cotizan, buscan alternativas, y el cliente dice, bueno, lo voy a pensar, dan seguimiento y después de 15 días o incluso 20 dice el cliente, ¿sabes qué? No estoy por el momento interesado o no lo veo viable. Y se imaginan si se frustra este vendedor y ya no siguió haciendo labor de venta con más posibles clientes, ¿qué va a pasar con él? ¿Y qué va a pasar con las ventas de la empresa? Entonces, ¿es una de las pruebas que puedo usar para ventas? Sí, si quiero saber cómo reacciona mi equipo bajo presión. De ahí tenemos, es otra prueba que se llama 16PF. Aquí nosotros lo manejamos como esta radiografía de personalidad. Como dice en el nombre, realmente mide justamente estas dimensiones de personalidad que tiene nuestro candidato. Se puede definir como este mapa completo de la personalidad que tenemos de cada candidato que va a ingresar a la empresa. Esto es ideal si queremos medir puestos de liderazgo o manejo de valores o dinero. ¿Por qué? Porque también te mide la inteligencia emocional, la suspicacia, control de ansiedad, evalúa, como les muestro ahí, esta estabilidad emocional respecto a qué tanta capacidad tiene esta persona de manejar el estrés y mantener el equilibrio en situaciones complejas. En este mundo laboral, sí es muy común que todos estemos bajo estrés constante, bajo presión, porque siempre hay objetivos por cumplir. Desde objetivos de reclutamiento, oye, hay que encontrar candidatos, la fecha límite es tal día, vamos a lanzar un nuevo proyecto y requiero al personal, pero aún no lo tengo, y estamos siempre a contrarreloj. Y no es ningún secreto que hoy en día hay muchas enfermedades a raíz del estrés, de ese estrés laboral. Entonces, con esta prueba también podemos ver cómo son nuestros líderes. Si yo tengo a personas que están a cargo de más personas y quiero saber que en este proceso no se frustren y que no vayan a tirar la toalla, como dicen por ahí, tengo que ver ese mapa de esa persona. Y, por ejemplo, en una cadena de retail, tenían pensado promover a un cajero porque lo vieron muy bien. Este cajero es muy bueno, tiene muy bien a los clientes, nunca lo hemos presionado, nunca lo hemos visto que aunque haya una gran fila, él pues contento, con muy buena actitud, cobrando. Yo digo que va a ser muy buen gerente de sucursal porque pues tiene ese buen trato con los clientes, es muy amable, etcétera. Pero al aplicar esta prueba descubrieron algo muy importante. Los niveles de ansiedad ante presión pues eran muy altos. Era una persona que ante esos temas de estrés tenía muy poca tolerancia y se podía frustrar muy fácilmente. Algo que en ese puesto de cajero no se veía. Aunque hubieran filas muy largas, realmente es una persona que disfrutaba su trabajo. Tenía una muy buena habilidad para cobrar y pues realmente no había ningún problema. Pero en este puesto que demanda más temas de exigencia, de números, compromiso, etcétera,
se proyectaba que no tenía esa resiliencia y que si él ascendía a gerente, podíamos, como se dice también coloquialmente, quemar en poco tiempo a esta persona. Entonces, se buscó dentro de la plantilla quién salió con mejores resultados en esta prueba. ¿Y qué pasó? Que realmente quien quedó como gerente sucursal fue una persona que tenía buen desempeño y que también sí tiene mucha tolerancia a la frustración, como dirían por ahí coloquialmente. También manejaba muy bien el tema emocional, tenía cierto equilibrio en esta estabilidad emocional y al final pues se dieron cuenta que el cajero se puede seguir siendo cajero, está muy bien ahí en su puesto, incluso podía ser supervisor de cajas, que ahí no tuvo tanta complicación, pero un puesto más alto, al menos para ese momento. Y ojo, si hablamos, cuando hacemos ascensos internos o movimientos internos, siempre es bueno aplicar esta prueba. Por ahí que algunos de ustedes preguntar, bueno, ¿cada cuánto puedo aplicar esta prueba a mis trabajadores una vez que ya están conmigo? O solamente tengo que aplicarla cuando están fuera, es decir, cuando no son mis trabajadores. Sí se recomienda, y esto lo diré más al final, en qué momentos puedo aplicar estas pruebas, aunque ya tenga yo el personal en mi empresa. Entonces, esta persona que fue cajero, si lo capacito en donde yo sé que salió débil, le doy las herramientas y ayudo a desarrollar sus habilidades, en un tiempo después, cuando requiera que él suba, podría subir porque ya lo formé, lo capacité. Pero en su estado actual, que era cajero, lo subo a gerente, él no aguanta esa presión, quemo al trabajador y me pierdo a un buen elemento. Y analicen ustedes alguna vez si ha pasado eso en sus empresas. Si alguna vez ascendieron a alguien que se miraba muy bien y al poco tiempo dicen, bueno, pero si cuando estaba en este puesto era buenísimo, ¿qué pasó que ahora que tiene esta responsabilidad no es? O hay quien dice, no pudo con el puesto se lo comió. Pero realmente es porque no analizamos bien antes de ascender. La siguiente es el Terman. Posiblemente ya la han escuchado y quizás también ya la han utilizado alguna vez. Esto, en términos muy prácticos, es el coeficiente intelectual. Si bien no se escribe a los supergenios del mañana, sí puedo saber cómo está o cómo está desarrollada esta habilidad en este posible colaborador, entendiendo que es alguien que estoy en el proceso de contratación o quiero ascender también. ¿Qué hacemos aquí? Pues va a medir su coeficiente intelectual, su vocabulario, la habilidad de síntesis, capacidad de aprendizaje rápido, que también eso muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Qué tan rápido es esta persona de aprender? No solo cómo usar una computadora o cómo usar el sistema que utilizamos, cómo va a aprender y cómo va a adoptar y apropiar nuestra cultura organizacional. Como les dije, muchas veces cuando esta persona no sigue con nosotros es porque hubo un choque cultural entre lo que él aspiraba, él tenía como valores y cultura y lo que tiene nuestra empresa. Con esta prueba puedo ir descartando ese tipo de acciones. Entonces, cuando vemos esta parte de nosotros, pues aquí vimos su actividad mental y obviamente vamos a ver cómo resolver los problemas en esos complejos laborales. Es decir, qué tan hábil va a ser para el problema que se enfrente. ¿Cómo sé si puedo aplicar esta prueba o a quién se lo puedo aplicar? Si yo requiero o tengo un puesto donde la persona tiene que analizar rápido, tiene que tomar decisiones, no solamente tomar decisiones y ya, decisiones bajo presión, porque hay puestos operativos que pueden tomar ciertas decisiones que en un nivel operativo bajo, pero hablando de medios medios y altos, las decisiones que toman muchas veces también es bajo presión. La competencia está haciendo algo en contra de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Surgió esto, hay huelga, hay que hacer un nuevo contrato colectivo de trabajo, hay que negociar. O sea, ¿cómo va a ser esta persona? Y se ha demostrado que cuando aplicamos bien esta prueba, hay candidatos que salen con altos puntajes en Terma que se adaptan 3 veces más rápido que una persona que sale con niveles bajos en Terma. Y también hubo un caso de los que yo tengo así con experiencia, donde una empresa de logística quería un coordinador de rutas.
pero obviamente esta parte se requiere de mucho análisis, porque no solo es asigno las rutas como yo creo conveniente y ya, sino que sí tiene que analizar los datos de distancias, clientes, eh, combustible, recursos, etcétera. En los candidatos que se hizo este análisis, revisamos quién tuvo el mayor puntaje, no solo en Terman, sino que en otras características. Y el que salió en tema de concentración y análisis muy alto fue el que al final se seleccionó. En el primer mes, ¿qué es lo que hizo esta persona, este candidato que ascendió? Realmente reestructuró las rutas y le dio a la empresa un 15% de ahorro en costo de combustibles gracias a que reanalizó y reestructuró lo que teníamos como datos en ruta. Ahora quien diga, bueno, eso también se puede hacer con IA. Sí, tendremos herramientas con IA que me ayude a reestructurar una ruta. Pero ¿qué pasa si no tengo a la persona adecuada que me analice los datos que arrojó la IA o que incluso arrojó los datos que tienen ellos en la empresa? Hace un mal análisis y ese 15% de ahorro se hubiera subido a 30% en gastos. Y observen ustedes cuántas veces han tenido eso, que ascienden o contratan a una persona y cuando le requieren que analice ciertas situaciones, sus decisiones no son las más adecuadas o por esas decisiones la empresa gastó mucho más. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo y analizando. Ahora sí, con esto que comenté, les traigo unas sugerencias de cómo pueden usar las pruebas en ciertos puestos que dentro de lo que yo he visto son los comunes aquí en México. Muchas empresas tienen cajeros o alguien que está en la parte de servicio a clientes. ¿Por qué es necesario o por qué se sugiere la prueba de Cleaver con la de 16PF? Si alguien sabe la respuesta, colóquenlo en el chat. Si no, no se preocupen, ahorita les voy a decir. Aquí porque tenemos que ver justo ese empuje que tiene la persona en este puesto y esa constancia para la alta rotación. ¿Qué riesgos tiene un cajero o alguien que maneje valores? Número uno, robos. Número dos, errores en la caja, es decir, hizo un mal cobro, se confundió, una mala atención al cliente por estrés. ¿Cuántas veces han ido ustedes a un lugar y el cajero resulta que está con una mala actitud? Posiblemente tiene problemas en casa, se peleó otra vez con el jefe, no sé, no es su día y pues se desquita con el cliente o con nosotros. O lo otro, ¿cuántas veces han visto personas o colaboradores que por algún motivo no saben seguir procedimientos? Ya dijimos, es paso A, paso B, paso C, y empieza por el paso C, luego el paso D, se inventa un paso Z, y nunca sigue el procedimiento que hemos dicho una, otra y otra vez. Ya lo capacitamos, ya lo alimentamos y vemos que no. Entonces, si yo tengo un puesto en mi empresa donde requiero que sigan procedimientos, que cometan los menos errores posibles, ya sea en caja o en captura, en otro tipo de cosas, y que tenga esa estabilidad emocional, no solo para tratar con clientes, sino en general, pueden ustedes en su plataforma de psicometría colocar Cleaver con 16PF, principalmente. Entonces, vamos a verificar que tenga este alto apego a las normas. Si el apego a las normas sale alto, es una muy buena señal, porque como dijimos, un cajero, ya sea cajero bancario, cajero de una tienda de retail, cajero de una tienda de ropa, como ustedes gusten, o incluso un cajero de ruta, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, Pepsi, etcétera, tienen un cajero donde liquidan las rutas. Pues este tipo de pruebas es idóneo para ellos también. Y 16PF vamos a medir su nivel de ansiedad, es decir, que no colapse con las filas largas, cuando tenga que curar a muchas personas o que tenga que hacer múltiples actividades. Además del factor de conciencia de honestidad, cómo está ese tipo de valores en esta persona. ¿Qué pasa muchas veces? Dicen, bueno, también tengo el Terman, le apliquemos el Terman también. ¿Pueden aplicarlo? Sí, se puede aplicar, pero que no sea el Terman lo que determine si contratan o no a esta persona. ¿Por qué? Si yo a un cajero le aplico el Terman, realmente el cajero no tiene que ser un genio matemático. Sí tiene que saber, obviamente, manejar una computadora, operaciones aritméticas básicas, etcétera.
Pero si yo quiero saber que va a seguir el procedimiento de cobro sin equivocarse, y si es honesto, con Cleaver 16PF es suficiente. Si usamos herramientas equivocadas para tomar decisiones, es tirar dinero a la basura, porque realmente podemos tener un buen candidato que salió muy bien en Cleaver y 16PF, pero no le di la oportunidad porque en Terman salió muy bajo. Pero digo, en un cajero, el Terman no se recomienda. Pueden usarlo, sí, quizás proyectando a futuro, pero si es para tomar una decisión, con que los indicadores en 16PF y Cleaver salgan suficientemente bien, con eso ustedes pueden tomar la decisión de contratar. Ahora, ¿qué pasa con el gerente? Dirán, bueno, un gerente y un líder, ¿por qué no le pusiste el Terman? ¿Y por qué tiene las mismas que es el cajero? Ojo, aquí primero pusimos Cleaver y después 16PF. Incluso las plataformas de psicometría también tienen mucho que ver cómo organizamos las pruebas. Aquí es primero 16PF y después el Cleaver. ¿Por qué? Podemos tener en ascensos o cuando tenemos a alguien, a personas que son muy técnicos, saben mucho, e incluso ustedes se acordarán que tuvieron que ser algún maestro que era bueno en la materia, sabía bastante, era un genio en esa materia, pero a la hora de explicar, nunca le entendían. Algo similar pasa en tema de la gerencia. Puede ser muy técnico, conocer muchas cosas de la empresa, pero es un pésimo líder. No sabe cómo manejar al personal y esto ocasiona que haya una alta rotación de su equipo de trabajo. Entonces, no tiene esa capacidad de manejar conflictos. Y una herramienta muy importante o habilidad muy importante hoy en día para los que están en puestos gerenciales o de liderazgo es que sepan resolver conflictos. Y más que resolver, anticipar o incluso prevenir y erradicar ese tema de conflictos. Pero si la persona que yo contraté para ese puesto, porque sabe mucho, pero no tiene esas habilidades, va a hacer que el personal tenga constante rotación porque no estarán a gusto con esta persona. Entonces, el Terman puede ser opcional, sí, dependiendo de qué tanta complejidad tenga este puesto. Si es un supervisor, es decir, de cajero, si es supervisor, no sería tan necesario, pero sí necesitamos que veamos cómo está esta parte de su mapa mental, dirían algunos ahí, y cómo están esas habilidades que tiene él. Entonces, el gerente necesita mover a otros. Incluso en su momento, este gerente va a necesitar ascender a personas o colaboradores justamente en su equipo de trabajo y tiene que resistir la presión de los resultados. ¿Cómo lo sabremos? Pues con el Cleaver, ¿cómo está su empuje? Si está orientado a los resultados o es una persona que espera que lo vayan dirigiendo. Y la influencia, ¿cómo está en el tema de la persuasión y de la empatía? Entonces, con 16PF, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es su inteligencia emocional y su estabilidad, eh, cómo reacciona cuando las cosas salen mal y si será una persona que va a guiar a su equipo, se va a guiar al equipo, pues es una persona que va a perder el control del equipo. Muchas veces, o se dice coloquialmente, es que el equipo se le montó al jefe y pues ya no los pudo controlar. Pasa justamente por esto, porque sí será muy técnico, sabe mucho, pero no tiene esta habilidad de manejo de grupo, que hoy en día es muy importante. También tenemos para aquellas empresas que manejan programas de trainee o tienen incluso un tema de manejo de talento joven, se sugiere el Terman con Cleaver. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a capacitar al personal, corremos ese riesgo de que, número uno, o aprende muy lento en la capacitación o no tiene la motivación para crecer en la empresa. Hay jóvenes que de repente ven convocatorias de programa de trainee y dicen, bueno, con tal de tener algo y ganar algo, me meto a esa empresa. Y muchas veces la empresa, con tal de que su programa de trainee no tenga un mal resultado, es decir, que no se ve que no hay gente en ese programa, pues a veces también eligen a quien más o menos salió o fue el que se acercó. Entonces, ¿por qué es necesario poner Terman y Cleaver? Número uno, en muchos de los casos los trainees vienen sin experiencia previa, así que vamos a medir este, por llamarlo, hardware mental y su actitud. Tenemos que saber con qué actitud vienen y cómo esa actitud va a combinar con nuestra empresa. Así que en el Terman mediremos su agilidad mental,
qué coeficiente intelectual tiene y qué tan rápido absorbe nueva información. Porque recordemos que en el tema de trainees vamos a enseñarle todo, todo lo que le enseñamos a él es nuevo. Vendrán con experiencia de la escuela, si es que son recién egresados. Hay programas de trainees que empiezan cuando están a la mitad de la carrera o en sexto semestre de la carrera, pero al final de cuentas están aprendiendo lo de la escuela más lo que estamos enseñándole nosotros. Tenemos que ver qué tan hábil mentalmente es esta persona para que absorba esta nueva información y no solamente absorber la información, cómo la aplica, si realmente se adapta a lo que tenemos en la empresa. Y en el Cleaver veremos qué es lo que les motiva a ellos. ¿Buscan estabilidad o buscan retos? Y de esa manera vamos a ver cómo encaja con nuestra cultura de la empresa a largo plazo. Pensando ya ahorita que tienen esos ejemplos, piensen en su próxima vacante a cubrir. ¿Qué prefieren saber ustedes primero? ¿Quieren saber cómo esta persona va a reaccionar bajo presión o quieren conocer su capacidad para resolver problemas? ¿Qué es lo primero que ustedes observarían en esta nueva vacante? Si la respuesta de ustedes es quiero saber cómo reaccionan bajo presión, inicien con Cleaver. Si lo primero que quiero conocer es cómo es la capacidad para resolver problemas, empiecen con Terma. ¿Sale? Coloquen en el chat qué harían ustedes, cuál es este próximo vacante a cubrir. Y también, como bonus, digamos por acá, eh, si yo quiero contratar a un director general o al CEO de la empresa, ¿cómo lo evalúo? Primero tenemos que ver qué decisiones estratégicas va a tomar estas personas. Es decir, el riesgo del puesto es que la decisión estratégica que tome esta persona, pues haga que la empresa vaya hacia abajo o vaya hacia arriba. Que el directivo puede hundir la cultura organizacional o que ante los nuevos mercados y los nuevos retos que tiene el negocio, puede que la capacidad para procesar información compleja y ambigua pues sea muy baja para él o que tenga esta incapacidad como tal. Entonces, aquí sí viene el paquete completo. Terman, 16PF y Cleaver. ¿Por qué? Porque a este nivel de sueldo e impacto no podemos dejar puntos ciegos. Aquí sí tenemos que conocer en la parte de los directivos todo el mapa de esta persona, todas las aristas posibles. En el Terman, ustedes van a garantizar esta capacidad superior de síntesis que puede tener esta persona y cómo puede resolver problemas macroeconómicos o estructurales que se puedan presentar. Muchas veces en el directivo está esa decisión de qué camino seguir si buscamos nuevos inversionistas, nuevos mercados, nuevas zonas, pero si esta persona no tiene esa capacidad de ver todo este aspecto macroeconómico que envuelve a la empresa, puede que esa decisión haga que la empresa fracase. Se gastó dinero de más por hacer una inversión en otra zona, la cual no era rentable desde que empezamos con los estudios. Entonces, pues es muy importante que tenemos esto. Claro que sí, Juan Antonio, se les va a compartir, se les hará llegar esta presentación, creo que también la grabación, así que estén al pendientes. El 16PF, ¿en qué nos va a servir? Pues aquí aseguramos esta coraza emocional que sí sea de acero tal cual. Se dice que el directivo tiene una piel muy, muy gruesa que puede realmente contra todo problema que venga, desde lo emocional, desde incluso la parte formal o empresarial. Muchas veces, y ahorita ya no se ve mucho, pero hay empresas que entre directivos, pues sí se atacan desde redes sociales, se atacan desde la parte comercial. ¿Por qué? Porque tienen, obviamente, cada uno defender su puesto y defender a su empresa. Entonces, esa coraza emocional debe ser de acero. No se puede venir abajo de este líder con el primer viento que pase. Tiene que tener un pensamiento estratégico y una visión a largo plazo. Que cada decisión que él tome sea pensando no solamente en qué va a pasar mañana, qué va a pasar incluso en 5 o 10 años. Por eso los directivos sí tienen un sueldo de impacto, o sea, tienen un sueldo muy, muy grande, pero también el impacto es igual o más grande en las empresas. Y en el Cleaver tenemos que ver qué estilo de liderazgo tiene. ¿Es un dictador? ¿Es un líder democrático? ¿Qué tipo de liderazgo tiene esta persona? ¿Es participativo? Etcétera. Y viene eso en el reporte. Entonces, aquí tenemos que ver qué líder necesitamos nosotros en la empresa. Si quiero alguien que pues tenga control del grupo
y que realmente no permita que el grupo se vaya por otro lado? ¿O quiero un líder pues más participativo, que sepa llevar el grupo, que lleva a hacer acuerdos y que nos permita crecer? Ahora, de todo eso que estamos hablando, que estamos comentando, dirán, bueno, ahorita vamos con esta otra, antes de continuar. Eh, Igual, nada más lo comento para aquellos que quizás no han hecho esto nunca o han tenido dudas de cómo utilizarlo, ¿sí? Ahorita apliqué estas primeras tres para que es lo que en nuestro contexto viene de una mejor manera y que nos dan muchas cosas y que a veces se ha desaprovechado la herramienta. ¿Sale? Antes de que yo aplique lo otro que usted me comenta, ¿cómo ustedes pueden realmente llevar a cabo la psicometría? Porque como les digo, hay personas que piensan o tienen este mito de que la psicometría es muy compleja, que no cualquiera puede usarlo y que realmente es algo solamente para psicólogos, porque incluso para los que venimos de RH de hace mucho, mucho tiempo, sí era muy común tener en las empresas a psicólogos que eran especialistas en estas pruebas. En mi caso, como ya lo mencionaron, soy administrador de empresas, pero también con la parte de la psicología organizacional aprendí de otras cosas, pero hoy en día las herramientas que tenemos nos permite realmente analizar. Es como el contador. Un directivo en una empresa tiene que saber de contabilidad. No necesariamente tiene que ser un contador, o sí tiene que saber leer un estado de resultados para tomar decisiones. Lo mismo pasa con estas herramientas. Quizás no voy a entender la naturaleza de cada pregunta para dimensionar qué me contestó el candidato, pero sí tengo que saber interpretar este tipo de pruebas para tomar una decisión. De hecho, en estas plataformas de psicometrías digitales ya tenemos esa ventaja de que no solamente me dan las gráficas, me da una breve descripción y también me da los parámetros. ¿Cuál es el parámetro adecuado para ese puesto según la industria? ¿Y cuál es el parámetro que yo estoy tomando en cuenta? A partir de eso puede ser de que la persona se haga muy alta en el parámetro que yo puse y que incluso como está la industria. Y eso puede ser positivo o muy bajo de acuerdo a los parámetros que yo coloqué. Ahora, si nunca hemos usado una plataforma de psicometría, aquí antes de profesar lo otro que me comentan por ahí, tienen ustedes que definir su perfil. Desde ahí surge todo realmente. Si el perfil de puestos que tienen no es el adecuado, las características y funciones no están bien definidas, así le apliquemos todas las pruebas existentes, la persona no va a salir adecuada para nosotros o va a salir muy alto y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque realmente desde el puesto no está bien definido. Imaginemos que ya tenemos bien definido el puesto. Ya mi perfil de puesto está muy bien, sé muy bien qué es lo que quiere, si tiene que ser un líder, si tiene que ser analítico, etcétera. Ya lo tengo. Una vez que tengo esto, se comparte, bueno, se entra a la plataforma, tomamos el tipo de prueba seleccionada para este puesto y ya mandamos un enlace por WhatsApp o por correo electrónico a nuestro candidato. Y el candidato en un par de clics va a entrar a la plataforma, aplicará su prueba psicométrica y el sistema va a trabajar automáticamente. Entonces, ¿qué ventajas tiene usar plataformas de psicometrías digitales? Número uno, que es de fácil acceso porque hoy en día todos tienen un teléfono, un smartphone. Y desde el smartphone pueden contestar. Si tienen una computadora, pues qué mejor, porque es mucho más cómodo, más práctico, o una tablet también. Pero si no, desde el celular pueden ellos, con un par de clics, entrar a su prueba, tomar su tiempo y hacerlo. La plataforma trabaja por nosotros y evalúa. Con los algoritmos que tiene, nos arroja un reporte en el que ya da, incluso hay reportes que te dicen calificado, no calificado, apto, no apto, etcétera. ¿Por qué? Porque ya nos dice, de acuerdo a los parámetros, qué tanto se apega a nosotros. Y cuando ustedes reciben el reporte ejecutivo con los puntajes y recomendaciones que vienen en la plataforma, es donde ya entran en acción ustedes o quien sea el tomador de decisión. ¿Por qué lo comento? No sé cómo estén ustedes en sus departamentos de recursos humanos, pero hay empresas que sí le delegan todo esto al DRH.
Le dice, ¿sabes qué? Tu RH, tú eres el que sabe, tú hiciste las pruebas, casi casi dicen, el que sacó 10 mándamelo, si no sacó 10 pues no, sabemos que no funciona así, pero pues hay personas que así suelen pedir este tipo de cosas. Y en esta parte nos dicen, eh, ¿quién salió ganador, no? Y ustedes, pues obviamente, si analizaron los reportes, pueden decirle, tengo estos candidatos y si vamos de acuerdo a lo que usted pide, ese es el idóneo, porque tiene empuje, orientado a los resultados, etcétera, ¿no? Y de esa manera se puede tomar la decisión, pero decimos que aquí ustedes son los que analizan realmente cómo está. Abren el reporte, leen, revisan los puntos y aquí no hay tema de que voy a recalificar manualmente o que voy a estar viendo qué más voy a hacer. El reporte es muy claro y con eso pueden tomar decisión. Ahora, si ustedes nunca han utilizado esto, pónganse a pensar si todo ese proceso se pudiera automatizar, o sea, entendiendo que a lo mejor aquí haya alguien que aún hace todo a papel o no tiene una plataforma digital de psicografía en este momento, de psicometría en este momento, ¿cómo, qué tanto tiempo pueden ustedes ahorrar si todo esto se hace automático? ¿Por qué? Porque con estas plataformas puedo mandar a mis 5 candidatos las pruebas en el mismo tiempo. Les doy un tiempo para que ellos contesten. Ejemplo, ¿sabes qué? ¿Qué hacen ahorita? De 10 a 12 doy el espacio para que ustedes contesten sus pruebas psicométricas. Imaginemos que el último terminó a las 12. ¿Qué hago? Abro la plataforma, ahí están ya los reportes, los leo, analizo y digo cuál. Y hay otros también que si le hago la instrucción, pues ya me pone en primer lugar el que salió con mejor puntaje, nada más para tomar la decisión. Entonces, imaginen cuántas horas a la semana se podrían ustedes ahorrar si automatizan todo este proceso de la psicometría, si van a la psicometría digital. Lo comento porque les digo, no sé, al día de hoy, de los que están aquí como participantes, si todos ya tienen una plataforma de psicometría ya digital o si aún no lo han intentado. Igual podrían poner en el chat quién sí o quién no, a modo de saber, pues, qué tantos de ustedes hoy en día podrían ahorrarse pues, muchas horas de trabajo por semana justo por utilizar la psicometría. ¿Sale? Y ya en este aspecto, antes de dar paso a lo que nos habían preguntado, vamos a ver qué pusieron. Ok, Edgar, si tiene, muy bien, perfecto. Esas divisiones claras que se hacen ya en tema de psicometría digital, si ustedes tienen una plataforma de psicometría con un panel de control limpio, donde donde lo que tenemos nosotros como es interfaz intuitiva, porque, ojo, hay muchas plataformas que pueden darnos buena información, pero a la hora que nosotros revisamos, muchas veces, ¿qué pasa? Que los reportes no son claros. Los reportes usualmente pues vienen con muchos números o a veces no vienen graficados o simplemente es un reporte. No sé si ustedes alguna vez trabajaron con estas pruebas, pero en un Excel, hace muchos años, en el Internet y entre muchos grupos de recursos humanos, se compartió un Excel donde ustedes podían aplicar igual Terman y Cleaver y las demás, y el Excel en una hoja te daba ya las respuestas, te daba así como algo ya muy de guión, dirían por ahí. ¿Qué pasaba con ese archivo? Que si realmente, aparte que quitaba mucho tiempo, porque teníamos que recapturar todo lo que había contestado el candidato, eh, lo que te decía ahí era muy ambiguo. Entonces, no podían ustedes hacer un correcto análisis. Perdíamos tiempo de capturar todo el Excel porque pues, no podíamos darles Excel a la persona porque no teníamos mucho equipo de cómputo. Lo hacían en papel y capturábamos en el Excel. Y después me arrojaba un guión. Entonces, dos candidatos podrían haber tenido puntajes un poco diferentes, pero al final el Excel me daba prácticamente el mismo resultado para los dos, es decir, la misma redacción. Ahí muchos tenían esa frustración porque dicen, bueno, ¿cómo sé quién de los dos sí es el adecuado si aquí el Excel por su parámetro me está diciendo lo mismo para los dos? Entonces, cuando tenemos nosotros este tipo de plataformas, que la interfaz es muy intuitiva, me muestra todo con claridad, realmente todo esto me quita mucho tiempo, es decir, me ahorra mucho tiempo y decido más claramente. En los reportes ejecutivos,
eh, ya viene justamente una interpretación automatizada donde ya me traduce las puntuaciones que tuvo y también me recomienda ciertas acciones. Entonces, si yo puedo hacer que eso se automatice, ¿qué pasa en esta parte? Que ya sé cómo puedo capacitar a los demás. Si salió bajo en tema de empuje, que no es muy proactivo, bueno, ¿cómo puedo hacerle? Porque realmente yo quiero que esa persona pueda crecer, ¿sale? Y lo otro, tener una plataforma confiable con acceso 24/7. De nada sirve tener una plataforma, pagar por una plataforma donde tengan cierto horario de atención o que no están tan automatizado, porque hay una parte humana que aún tiene que hacer un proceso, ¿sale? Entonces, básicamente eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para aplicar la psicometría digital lo más pronto posible si aún no lo han hecho, que puedan empezar a reestructurar sus perfiles, porque muchas veces hay plataformas que vienen con perfiles programados, pero no vienen adecuadamente para los puestos que queremos nosotros. Entonces, si tenían dudas de cómo configurar sus perfiles, esa es una forma en la que ustedes pueden hacerlo y aquí pusimos el por qué, para que así ustedes puedan tomar mejores decisiones. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda para antes de continuar? A ver si me pueden comentar o en el chat si tienen alguna otra duda. Ok, bueno, aquí nos preguntan, voy a primero con Savik, en el orden que nos habían comentado. Es Savik, ¿verdad? Sí, Savik. Dice la pregunta, ¿cómo le incluiríamos aquí como la parte de dimensión de corrupción? Bueno, usualmente esta prueba suele medir valores e intereses en el ámbito laboral, es decir, cómo está esta persona respecto a los valores, yo le llamo sus valores principales o lo que lo mueve y motiva en específico. Y con esto nos arroja una tendencia de qué comportamientos honestos o deshonestos pueden tener. Entonces, hay quien sí también lo aplica donde manejan muchos valores, es decir, mucho efectivo, o puestos de alta confidencialidad. ¿Por qué? Porque mide su moralidad, esa es la parte inicial, mide la legalidad, la indiferencia y principalmente la corrupción. Entonces, con esto, mire justamente qué tendencias puede tener esta persona en estos cuatro ejes. Cómo si uno de esos ejes se ve comprometido, cómo va a afectar. Entonces, si tiene un alto puntaje en corrupción, indica que esta persona tendrá esas tendencias de justificar o incurrir en prácticas corruptas. Pero si tiene un puntaje bajo en legalidad o moralidad, refuerza la sospecha de un alto riesgo. Entonces aquí depende justo qué es lo que estamos buscando. Como en el general, sí muchos aplican el SAVIC, digamos, dentro de la batería, la suelen colocar así como que por default, para ver qué tanto esos cuatro ejes que les comenté se van a ver afectados. Desde la parte moral, legal, la indiferencia y la corrupción. Pero donde yo sí los sugiero más es justamente esos puestos que sí requieren o manejan mucho efectivo, principalmente, o información muy confidencial o sensible, porque sí se puede tomar malas interpretaciones. Incluso en esos puestos gerenciales, por ejemplo, si la empresa de ustedes tiene un área de recursos materiales o de abastecimientos, no sé cómo la llamen en sus empresas, sabe que sí es una de las que va sí o sí, porque sabemos que se presta a que puedan haber pues malas prácticas, ¿sale? No quiero decir que son los únicos puestos, pero todo depende cómo está la empresa y qué es lo que la empresa quiere lograr. Así que con eso espero, ¿quién fue el nombre? Juan Antonio.
Juan Antonio. Con eso espero que Juan Antonio quede bien las respuestas, que no quede con ninguna duda. Vamos con Sandra Acosta. Secoweb tiene ese tablero, sí lo tiene. No es hacer comercial, pero sí tiene este tablero. También es una interfaz muy, muy buena. Realmente es de las que más me gusta también. Entonces, sí, si aún no la ha probado, sugiero que pueda usted hacer una prueba con PsychoWeb y vea usted ese tipo de aplicaciones y perfiles. ¿Sale? Entonces, eh, eso es el tema. Voy con LIFO. Ok, aquí LIFO lo que dice usted es para qué puestos, ¿verdad? Sí, exacto. O, Kenny Nájera dice, ¿qué opinión tiene usted del test LIFO? ¿Para qué posiciones se pueden considerar? ok, LIFO, usualmente donde más me ha tocado es en tema a veces de retail o a ver, ¿en cuáles otros? Sí, yo lo he visto más en la parte operativa. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Me voy a poner un ejemplo, a ver si donde lo hemos aplicado muy, muy comúnmente. Bueno, más deme un momento. Bueno, una disculpa, se trata de una llamada. Ok, ya. Ahora sí, regresamos aquí con LIFO. Pues básicamente nosotros hemos utilizado en sí, puesto de liderazgo, obviamente. ¿Por qué no lo incluye aquí? Quizás para un directivo podrían ustedes pensar, porque muchas veces LIFO la recomendamos en promociones internas. Eh, Hablamos ahorita de la psicometría y también con esto puede servir para cerrar lo que decíamos. ¿Cada cuánto tenemos que aplicar psicometría a nuestros trabajadores? Usualmente, muchos lo utilizan en temas de cuando hay ascensos, número uno, cuando es ingresos. Número dos, cuando hay promociones. Y ahí es donde ya podría entrar la parte también del LIFO, porque si queremos ver hacia temas de desarrollo de equipos, LIFO es una prueba que les puede servir. Eh, Otro es después de un año o más en el puesto. ¿Por qué? Lo que hacemos con el cajero. El cajero en su momento, cuando entró en el puesto, iba muy bien, no tuvo el ascenso porque salió pues bajo en los niveles que queríamos, pero como lo capacitamos, ya lo formamos, en la siguiente prueba puede salir mejor. Pero si vemos que en ese año que lo capacitamos, las habilidades no se desarrollaron, ahí aplicamos nuevamente la prueba y vemos qué está pasando. Si es algo de que él no va a poder adoptar y cambiar en esta parte para que pueda desarrollarse la empresa, o es algo que lo que estamos haciendo como capacitación no está funcionando. Entonces, esa parte tenemos que ver nosotros y pues si queremos evaluar gerentes, subgerentes, líderes de proyectos ejecutivos, LIFO puede ser una muy buena opción. Eh, Hay muchas plataformas, bueno, aquí también tienen una plataforma donde pueden hacer este tipo de pruebas y la pueden ustedes manejar. Entonces, el LIFO sí puede servir mucho para tener un diagnóstico de cómo potenciar fortalezas de nuestro equipo de trabajo o de nuestros líderes que tenemos en este momento. Por eso ahorita para esta prueba, se los digo, para este tipo de webinar, puse los básicos y por eso no puse ni Sabin ni LIFO porque suelen ser más específicos. Ahí sí tendríamos que hacer para puestos que realmente queremos dar cierto seguimiento, ¿sale? Voy a ver alguna otra duda que tengan. Muy bien, entonces, respecto a, digamos, preguntas hacia mí, creo que son todas, ¿verdad? O si me pueden indicar si hay alguna otra más. Sí, parece que no. Y maestro, preguntan por la prestación.
Les estamos comentando que ahorita ya les estoy agregando igual dos teléfonos para que los soliciten por favor a estos dos números de WhatsApp y con mucho gusto se las reenviamos. Si no, sería con el asesor comercial que tienen de contacto, tanto en México como en Latinoamérica. Y al parecer ya no hay más preguntas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Parece que no, maestro. Pues bueno, pues Ok, muchas gracias, como siempre. Gracias por compartir el conocimiento, doctor Ramón Gómez, un crack en inteligencia artificial, en recursos humanos y bueno, otros mercadotecnia, ¿verdad? Otros temas. Pues a nombre de PsicoWeb le agradecemos la ponencia del día de hoy, también a todos nuestros asistentes y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos, hasta luego. hasta luego, muchas gracias.